Bienvenidas al episodio número 3, semana número 3 de este Road to Redoma. Estamos oficialmente ya casi llegando a nuestra conferencia Redoma, así que si ya tienes tu boleto, tienes que estar empezando a hacer tu order en Shane, así, hacer tu viaje a TJ Maxx, Yep. a Marshalls, a Macy's, a donde quiera que tú vas a ir para conseguir todos tus outfits. Si no puedes estar con nosotros en el Westin Diplomat el 25 de abril en persona, entonces todavía puedes conseguir tu outfit, Yep. pero nos puede ver desde tu casa totalmente vestida y bonita, Así pero es. desde tu casa en Redoma Online. Vamos a tener una experiencia en línea. Visita conferenciaredoma.com para ser parte. ¿Qué más tengo que anunciar? Estamos aquí en esta jornada de Road to Redoma y nosotras, que las hemos diseñado, somos dos profesoritas, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces nosotras sabemos que hay varias diferentes maneras de consumir o de recibir, de aprender de un tema. Y nosotros hemos atacado todas esas maneras, ¿verdad? Entonces tenemos un estudio bíblico que si no te lo has conseguido, lo puedes conseguir en mi Instagram o en becomeamaven.com, que es un Ujú. estudio bíblico que tú vas a aprender a través de lectura y aprendiendo tú misma en tu casa. También sabemos que es sumamente importante que lo hables y que aprendes a través de conversaciones y digerir y meditar sobre estos temas a través de conversaciones, y por eso tenemos grupos alrededor de todo el sur de la Florida. Son los grupos celulares de mujeres de segadores de vida que están todas las semanas siguiendo este podcast y siguiendo nuestros temas para que ahí pueden hablar y pueden conversar. Y si no estás en el sur de la Florida, entonces también tenemos una experiencia en línea de los grupos, que es un grupo digital dirigido por Camila Arias como Yes. parte de Maven House. Y puedes visitar a becomeamaven.com y inscribirte para ser miembro mensual de Maven House, y así vas a recibir acceso a nuestra aplicación y muchas otras cosas muy bonitas, pero sobre todo en este momento vamos a enfocarnos en el acceso a la aplicación para que puedas ser miembro de nuestro grupo en línea, donde vas a conocer mujeres como tú y así vas a aprender a través del podcast, a través del estudio bíblico y a través de los grupos y la conversación con otras mujeres para que puedas crecer en tu fe. Y como estoy diciendo en todos los episodios, nuestra meta es Ujú. que llegues a Redoma ya llena. Nosotros queremos que Redoma sea tu overflow, Ujú. sea tu desbordamiento. No Ujú. queremos que tú llegues vacía a Redoma y que ahí el Señor empieza a llenarte. Queremos que tú ya llegues con la perspectiva correcta. Es Yep. como cuando tú vas, Cami, al supermercado. Si tú vas con hambre, te vas a llevar cualquier cosa, cualquier Así es. disparate, ¿verdad? Tú te llevas de todo y no te enfocas realmente en lo que es necesario para ti. Pero cuando tú vas con una lista, cuando tú vas intencionalmente, cuando tú vas con propósito, entonces tú te vas a llevar lo más importante para Enfocada. ti. Tú vas a saber, ok, estas son las notas porque yo estoy viendo que yo necesito crecer en mi fe, que fue el episodio número 1. Yo sé que yo necesito crecer en mis relaciones. Yo sé que yo Ujú. voy a llevar a mi hija a Redoma porque yo necesito que ella también reciba, que incluso quiero mencionar que este es el primer Redoma. Estoy haciendo algo que me hace llorar. Um, este es el primer Redoma que estamos abriendo Redoma a las niñas de 10 a 13 años. Le estamos dando un boleto especial que cuesta un poquito menos porque sé que las mamás Ay. necesitan esa ayuda, pero queremos que las madres traigan a sus hijas a Redoma. También vamos a Sí. hacer una cena de apertura que queremos Sí. que todas las madres vayan con sus hijas. Y si no tienes hijas, ve con tu madre. Si no tienes ni hija ni madre, entonces ve con tus discípulas. El Así punto es. es, vaya con alguien que quieres hacer un legado con ellos, vaya Yep. con alguien que estás formando, que estás discipulando. Este podcast no es solamente para las madres, no es solamente para las que ya tenemos hijas, sino Camila está aquí también en representación de aquellas que queremos recibir un legado Así es. y que queremos empezar ahora a establecer nuestro legado para verdaderamente llegar a ser esas mujeres que edifican sus casas. Y Ujú. bueno, vamos a entrar con eso, después le va a hacer más sentido, wink, wink, wink. Ujú. Um,
a nuestra persona de hoy. Yo estoy mencionando en todos los episodios que hemos seguido la misma línea, la misma genealogía. Entonces, en el episodio número 1 hablamos de Rahab. Empezamos con Rahab, la prostituta, que vino a ser Rahab, la que por su fe dejó un legado y salvó toda su familia, Así es. um, y dejó ese legado. El hijo de Rahab fue Booz, quien se casó con Ruth la Moabita y la semana pasada hablamos sobre el rol que juega, la parte que juega Ruth y Noemí, ambas, en la genealogía de Jesús. Estamos continuando en la misma genealogía con quién, Cami, cuéntanos. Bueno, el día de hoy vamos a expandir en estas generaciones, porque lo que estamos viendo Ujú, es generaciones, am, y ver lo que es un legado de una mujer virtuosa. Y vamos a hablar de Proverbios 31, que es muy famoso, la ujú. mujer virtuosa. Y vamos a estar hablando sobre esa mujer virtuosa, que es nada más y nada menos que Betsabé. Ujú. Betsabé, sí, la misma Betsabé que fue la que el rey David vio bañándose en un techo, que cuando escuchamos esa historia hay veces que decimos, ay no, es una historia escandalosa y Ujú, fea, porque hay chisme en la Biblia porque hay también. chisme en la Biblia y escándalo, pero la verdad es que en la vida de Betsabé vemos un legado de una mujer virtuosa, de una mujer que levantó un hijo que fue el hombre más sabio y rico de todo el pueblo de Israel y de todo el Ujú. mundo en su tiempo. Y fue una mujer que Dios escogió y eligió para ser parte de la genealogía de Jesús. Ujú. A ese es que vamos a estar conociendo hoy. Solamente para tener el contexto, ¿cuál es la relación entre Betsabé y Ruth y Noemí? Porque estamos siguiendo en la misma línea, Ok, ¿verdad? mira, para no, ¿verdad? Para no decir la cosa, tú sabes que yo todo triple check, porque aquí uno que estudió teología chequea todo 3 veces. Ujú, ujú. Em, entonces, sí, aquí está. Raab y Salmón se casan y nace Boz. Boz y Ruth se casan y tienen a Obed. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre del rey David, Y el rey David fue el padre de Salomón, que es el hijo de nada más y nada menos que Betsabé. que Betsabé. Pero ¿cómo fue que sucedió esto? Y vamos hoy a digerir un poco esta historia. Y algo que siempre enseño en los cursos que doy de Let's Bible es que tenemos que recordarnos que estas personas que leemos en la Biblia son personas y no personajes. O Ujú, sea, el rey David, Betsabé, no son personajes, no es una telenovela, no son characters. They're people, son ujú, personas con carencias, con fortalezas, con procesos, con debilidades, pero también con muchas oportunidades de crecimiento y con corazones que solamente Dios conocía. Entonces, ujú, hoy algo que hablaba con Vane y que siempre conversamos es que siempre queremos ver a estas mujeres como mujeres que queremos no analizarlas a ellas, pero analizar sus circunstancias, porque de eso que Dios las sacó a ellas y esos testimonios son los mismos testimonios que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Así ujú, que quiero poner eso en perspectiva ahora, porque esta historia es una historia un poco pesada, ujú, ¿verdad? ujú. Y quiero que abremos un poco nuestra mente y nuestro corazón para ser ministradas por el Espíritu Santo, porque eh, vamos a verla de una perspectiva diferente. Ujú, La historia de Betsabé se encuentra en el libro de Segunda de Samuel y ya el rey David era el rey de Israel en este tiempo. Él era técnicamente el tercer rey de Israel y era un rey que el pueblo amaba, porque dice la Biblia que él era un rey conforme al corazón de Dios. Él era un rey que había devuelto la adoración a Dios, la alabanza a Dios. Entonces la gente lo amaba, lo admiraba. Él era hermoso de ujú. apariencia, Carismático. carismático, poético, artístico, o sea, había Y muy mucho, buen mozo. muy buen Nosotros mozo. sabemos muy bien, nosotros que seguimos a los príncipes de Inglaterra, Sí, nosotros sabemos que si tú puedes ser realeza y al mismo tiempo ser buen mozo, muy buen mozo, vas a ser muy famoso y muy querido por el pueblo. exactamente. Pero, diga conmigo, pero, Pero, como toda persona, David tenía sus shades of gray, sus lados oscuros y opacos. Y él se encontraba, al parecer, en una temporada de su vida en donde él no estaba en donde estaba supuesto estar. Dice la Biblia que esta era una temporada en donde los reyes estaban supuestos estar en batalla. ujú, Pero David se quedó en su palacio.
y no estaba en donde estaba supuesto estar en batalla. Y él estaba en la tarde paseando en su palacio y vio a una mujer bañándose en el techo de su casa. Y él Tan, la tan, vio de reojo, tan. ajá, muy tan, tan, tan. Y él la vio de reojo, pero no fue que la vio y ¡ay! Sino que se quedó mirándola Ujú. y mandó a que la llamaran a buscar, como que búsquenme esa mujer que está allá bañándose en su casa. Y él le dijeron, hey, rey David, ella es Betsabé, la esposa de Urías, el soldado Urías. O sea, le dieron el CV de la muchacha. Y él Ujú. dijo, no me importa, mándemela a buscar. Ella llegó al palacio, él tuvo relaciones sexuales con ella, se acostó con ella, cosa que el rey sabía, David sabía que eso estaba mal. Ujú. Quiero dar a Cometió un notar esto. error. Él cometió un error, quiero dar a notar esto. ¿Tenía que Betsabé estar bañándose en el techo? No. ¿Ella cometió ese error? Sí. Wrong Ujú. place, wrong time. El lugar Ujú. incorrecto en el tiempo incorrecto. ¿Tenía que David mandarla a llamar? No. Ahora, cuando el rey manda a llamar a una mujer, esa mujer no tiene opción. Ujú. O sea, nosotras hoy en día no entendemos esto porque vivimos en una cultura distinta. Ella no tenía opción. Él la llamó, él se acostó con ella no podía decir que sí ni que no. Yeah. She had to do it. Tuvieron relaciones sexuales, ella volvió a su casa y ella quedó embarazada. Tan, tan, Así mismo. tan. Y dice la Biblia que ella le mandó mensaje a David diciéndole, estoy Ujú. embarazada, Y no puede ser mi esposo porque mi esposo está en guerra. mi esposo está en donde tú estás supuesto estar, So, you know, yeah. no hay forma. Yo estoy embarazada, resuelve. Ujú. Y David dijo, eh, bueno, ya David buscó la forma de que viniera el esposo, a ver si le pegaba el muchacho al esposo, si el esposo se acostaba con ella, Urías, a ver si, muy novelístico. Pero Urías era un hombre tan íntegro, dice la Biblia, que Pobrecito. mientras él estaba en servicio, él no estaba dispuesto ni a embriagarse ni a tener relaciones sexuales con su esposa. O sea, así de íntegro era con su trabajo, Ujú. con su servicio hacia la realeza, porque así de importante era su Dios, su rey para él. Ujú. Lo que él no Ujú. sabía era que David había hecho lo que había hecho. Ujú. Y David dijo, men, no pude pegarle el muchacho a Urías. Entonces, la Biblia nos cuenta que David, por su lado, hizo un complot para que Urías muriera en batalla. Y así fue. Ujú. Él expuso a Urías y Urías murió en batalla. Lo dejó solo, lo asesinó. Ujú. El rey David, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, el adorador, el músico bello, hermoso y precioso, Ujú. asesinó a un hombre. Yep. ¿Por qué? Por su propio orgullo. Y Betsabé le llegó una carta diciendo, tu esposo ha muerto en batalla, y ella no sabía. David nunca le dijo, mira, yo voy a asesinar a tu esposo. Ella no sabía. Ese era el hombre que ella estaba casado. O sea, era su Ujú. esposo. Y ella le tocó vivir esa muerte de su esposo. Embarazada de otro hombre, gracias, Ujú. escondiéndolo. La Biblia nos cuenta que pasó el tiempo de luto de Betsabé, David la manda a llamar y se casa con ella. Ya el rey David tenía muchísimas esposas. Betsabé Ujú. era una mujer más en su listón de Sí. mujeres. Betsabé, hay gente que piensa que ella estaba feliz, como que, ay, sí, me casé con el rey. No, ella sabía que ella iba a ser ahora una de las muchas. Ujú. O sea, ella iba a ser una muñequita más. Pero ella le tocó, porque ahora ella iba a tener que dar a luz a este niño. Bueno, que Ujú. ella dirá, Que por va lo a ser menos heredero del trono. heredero del trono, pero por lo menos tengo un niño, o sea, falleció mi esposo, que yo era su única mujer, ahora yo soy una de las tantas, pero por lo menos tengo un bebé. Bueno, el rey David, muy orgulloso porque cumplió con lo que quería, ¿qué? Su voluntad. Ujú. Se quedó con la muchacha, se quedó con el bebé y nadie le podía decir nada. Hasta que llegó el profeta Natán, porque al fin y al cabo, algo que David se hacía es que él se hacía caso. Ujú. Y él permitía que el Espíritu Santo le confrontara. Y el profeta Natán fue a donde el rey David y lo confrontó de parte de Dios. Y le dijo, lo que tú hiciste estuvo mal. Y por tu pecado, el bebé, el niño que ya nació,
porque ya el niño había nacido, va a fallecer. Y Wow. empezó David a decirle, no, perdóname Dios, que lo que yo hice estuvo mal. Too late, too little, too late, muy poco, muy tarde. Tú sabías lo que tú estabas haciendo. Tú sabías que no tenías que estar en el palacio. Tú sabías que no tenías que estar viendo. Tú sabías que no te tenías que acostar con ella y tú sabías que no lo tenías que asesinar. Y como que ya lo hiciste. Y así fue. El bebé falleció. A Betsabé le tocó vivir Qué la fuerte. muerte de su hijo infante. Ujú. Y no tenía nada de la culpa. Y no tenía Por un pecado que nada. no era técnicamente de ella, porque aunque ella sí participó, como tú dices, no fue su opción, no fue algo que ella No, escogió. no fue algo que ella escogió. O sea, ella era cómplice. Es verdad, ella Ujú. era cómplice, pero ella no era la que orquestaba la Mm. situación. Y hay algo, mira, a veces hay gente que no sabe que yo estudié derechos. Mm. Yo dejé mi estudio de derechos para hacer otras cosas, pero I don't know why I said it like that, like if there were cosas para hacer esto, lo que estoy haciendo, pero algo que tenemos nosotros, por lo menos en los Estados Unidos, es cuando tú haces algo, pero lo haces, en inglés dicen under duress, quiere decir Bajo estrés o bajo que alguien manipulación. sí, alguien Mm, o algo te forzó a hacerlo. Por mm, ejemplo, si alguien te pone a gun to your head, te pone una pistola en la frente y te dice, haz esto, entonces en la corte después no tienes el mismo peso ujú. como si tú hubieses escogido hacerlo. Entonces yo lo veo como algo así, como ella sí participó, sí fue cómplice, pero it was under duress. She was in a sense forced. Pero, O ¿qué sea, pasa con ella? ¿Qué pasa con el niño? ella perdió a su esposo Ujú, porque él falleció. Ella no sabía que no fue que él falleció, a él lo asesinaron. ujú. Pierde a su bebé Qué y fuerte. todo en un estado, recordando, de soledad, porque ella vivía en un palacio, pero ella estaba totalmente sola emocionalmente, Ujú. porque David no tenía nada que ver con ella era una más. Y dice la Biblia que David, su corazón, estaba tan entristecido Yeah. que él entró en un proceso de ayuno y de Ujú. oración y que él como que se recordó que Betsabé es una mujer de carne y hueso. Y él empezó, dice la Biblia, a consolar a su mujer. Y es la primera vez que dice su mujer Betsabé. O sea, Mm, algo en él se dio cuenta de, wait, ella tiene emociones y sentimientos. ujú. Porque David no era malo. No era malo. Quiero decir eso, quizás alguien No. se ofenda por eso. Ay, pero él hizo. No, la palabra dice que él tuvo un corazón correcto, Ujú. pero cometió un error grave y tuvo Cometió que vivir con el consecuencias. efecto y las Yeah. consecuencias de esa decisión. Entonces él la empezó a ver a ella como mujer que necesitaba como que, men, no me abandonen esta situación. Tú estás sufriendo, pero yo también. Y dice la Biblia que él se arrepintió verdaderamente, le pidió perdón a ella, la consoló a ella y Dios le permitió a Betsabé quedar embarazada y de ese embarazo nació un bebé que se llamó Salomón, el rey Salomón. Y Betsabé recibió este bebé como una restauración, como una bendición y lo crió con tanto amor y con tanta delicadeza que cuando este bebé fue joven y creció, no solamente se convirtió en el elegido rey de Israel, porque David tenía muchísimos hijos y Ujú. Salomón no era el heredero. No. David decidió, yo quiero que ese sea el heredero, porque de todos mis hijos, este es el que está mejor criado, Ujú. el que El ella más crió, sabio. el más sabio. Ujú. Y Salomón escribió el Salmo 31 El en Proverbios base, 31. perdón, Ujú. Proverbios 31, en base a su mamá, Betsabé. Ujú. Y eso es algo que me impresiona tanto, Vané, porque después de vivir todas estas situaciones que ella vivió, que después de Betsabé vivir estas muertes, estar en este ambiente hostil, porque la gente piensa que un palacio es un ambiente, pero no, es un No, pero no si tú eres ambiente. la mujer que viene de afuera, que el Ujú. rey cometió un error contigo porque te vio a ti desnuda, eso es algo que trae mucha vergüenza, Mucha culpa. mucha culpa. Ay, concho, si yo estuviera, si yo solamente hubiese entrado a mi casa a bañarme. Ujú. Me hubiera ahorrado. Ella recibió este niño y dijo, de ahora en adelante, yo voy a criar a mi hijo de una forma diferente. Ujú. Y fue tanto lo que Salomón aprendió de su madre que él escribió
mujer virtuosa en base a ella, en base a lo que él vio que Dios hizo en su mamá y a través de su mamá. Yeah, que es lo que todos queremos. Yo cuando primero aprendí eso, que, o no que primero lo aprendí, pero la primera vez que yo lo conecté, cuando yo dije, wow, ok, Salomón escribió esto sobre su madre, porque hay personas que quizás piensan, fue su esposa, no, Cantar de los Cantares fue de su amada, Ujú. pero Proverbios era de su madre. Y yo dije, wow, solo pensar que le vi un día pudiera escribir algo así. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Tiene el valor, tiene más valor que muchas piedras preciosas. En el episodio número 2, que si no lo has escuchado, tienes que ir a escucharlo porque Ujú. vamos en un orden específico. Sí. Pero en el episodio número 2 nosotros hablamos sobre cómo a veces la familiaridad mata el honor y como la percepción de que alguien pueda ser usado por Dios. Pero este es un ejemplo de una mujer que vivió su vida con tanta integridad, con tanta intencionalidad, y lo vemos en el Proverbio Ujú. 31, vemos que ella era una mujer trabajadora, una mujer de fe, una mujer que amaba a sus hijos, una mujer que cuidaba de su Sí, esposo. que nutría a sus hijos, esas necesidades emocionales, Ujú, espirituales, porque ella no solamente se enfocaba en lo emocional, di que no, yo le dejo lo espiritual a los sacerdotes y a los profetas. Ella instruía ujú, a sus hijos en el camino del Señor. Por eso ujú. es que Salomón conocía tanto de la palabra de Sí. Dios. Y él, a pesar de que era hijo y vio también todas sus faltas, todas sus carencias, como estamos diciendo, esta es una mujer, no podemos pensar, a mí me encanta lo que dijiste, Cami, que esto no son personajes. No lo podemos simplificar tanto y pensar que la mujer virtuosa fue perfecta. Y por eso me encanta poder conectar y decir, la mujer virtuosa es Betsabé. Es esta mujer que sufrió, que perdió a un hijo, que tuvo que entrar a un palacio. Imagínate cómo pensaban las otras esposas de ella, diciendo, mira esta cheposa que entró Ujú. aquí y quedó embarazada, que habían esposas de David que querían quedar Y embarazadas no quizás por quedaban. años y años y no quedaban. Y ella entró por ahí de la manera indebida y se salió con ese muchacho. Después terminó siendo el muchacho que David escogió para reinar. Imagínate, su vida no era No perfecta. era, y no era fácil. Y ella hubiese podido escoger resentirse, amargarse, incluso amargarse con Dios. Yo quiero Ujú. tocar ese tema Yep. porque ella sufrió una pérdida. De un hijo, de un bebé. Yo soy una mujer que nunca he perdido un hijo después de nacer. Gracias a Dios, no me imagino ese dolor. Ujú. Pero yo sí perdí a 3 hijos de mi vientre. Y el dolor que eso causa me hace no poder imaginarme perder a un hijo después de unos días de nacer. ¿Sabes cuánto era? Ese dato no me lo sé. Pero después de haber nacido, no sabemos si fueron días, semanas, meses, pero nació su hijo. O sea, ella le dio a luz. Pero ella no se resintió ni en contra de Dios, ni en contra de su esposo. Y no dejó que afectara el legado que ella iba a dejar. Ujú. Y eso es algo tan precioso porque en el episodio anterior hablamos de relaciones externas, ¿verdad? Ruth Noemí, Ruth Boss, hacia afuera. Pero algo en donde Betsabé se tuvo que enfocar fue su relación interna. Ujú, ¿Cómo yo me aseguro que aquí adentro de mí, para yo poder dejar un legado externo, que ujú, adentro de mí todo esté preservado, mantenido? ujú. Esa restauración interna se pueda mantener para mantener Yeah. mi virtud como mujer. Ujú. Porque como tú dices, cuando tú tienes todos tus enemigos externos, si yo permito que eso entre aquí, esa tristeza, esa amargura, ese dolor y que me deshaga, yo no puedo dejar algo externo. Ya. Y la Biblia no nos dice qué fue lo que ella hizo. La Biblia no nos dice, mira, ella fue a terapia, ella fue a un Fue bootcamp discipulada. emocional, no nos dice si ella tuvo pastor, si ella tuvo Ujú. un Noemí en su vida como lo tuvo Ruth, pero sí nos dice con sus frutos que algún sanidad interior tuvo que pasar. Y eso me deja a mí el legado y la responsabilidad de decir, ¿sabes qué, Vane? Tú te tienes que sanar. Tú te Mm. tienes que sanar para dejar un legado,
para con tus hijos. Y eso es algo que vemos de todas las mujeres que hemos estudiado. Rahab tuvo que sanarse. Ella no pudo criar a sus hijos como una prostituta. Ella tuvo Uf. que cambiar. Ruth no pudo criar a sus hijos como una moabita. O sea, vemos en Rahab un pasado promiscuo, vemos en Ruth un pasado de creencias falsas y de religiones falsas. Vemos en Betsabé un pasado de dolor, que quizás no fue por su culpa, porque sabemos que Betsabé era una mujer del pueblo, quizás ella sí se crió bien, quizás ella sí tuvo un testimonio bueno, pero cometió un error. Ujú. Y encima de ese horror, de ese error, como decimos, quizás no fue su culpa, quizás fue su culpa, pero cosas sucedieron en su vida para herirla. Y Así es. quizás, mujer, no fue tu culpa lo que te pasó, pero sí es tu responsabilidad Mm, sanar, porque no vas a poder dejar un legado si no sanas interiormente. así es. Tú no puedes dejar que tu experiencia con David, yo no sé quién es el David de tu vida, quizás es tu ex esposo, tu exnovio, quizás es tu papá biológico, quizás es alguien que te hirió y no tiene que ser solamente un hombre. Tu David, la persona que te hirió puede ser tu madre, puede ser tu tía, puede ser las personas que te rechazaron en la iglesia, no importa. Si tú no sanas, si tú no recibes una sanidad interior, entonces no vas a poder criar a un hijo que cuando el hijo escribió de la mamá en Proverbios 31, él no dijo una mujer que era triste, que vino de un pasado así, que él ni siquiera mencionó el pasado porque ya el pasado no importaba porque no estaba reflejado en cómo ella crió a su hijo. Y es tan interesante que tú dices eso, Vane, porque como ya mencionamos, tanta- tantas cosas en la vida de Betsabé que ella no tenía control. Ujú, Ella no era el rey, ella no era su esposo, ella no tenía control, simplemente cause and effect. Ella estaba ujú. siempre del lado del effect, del resultado. Pero ¿qué dice en Proverbios 31, 25? Está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Mm, Ella podía vivir. ¿Qué es la ansiedad? Tú querer controlar el futuro. yep. Tú sentir que no tienes control, entonces tengo que controlar lo que va a suceder. Pero, ¿qué fue lo que Salomón ahora está escribiendo, que él vivió? Mi mamá se reía sin temor al futuro. Qué lindo. Hoy en día, y te voy a hacer esta pregunta a ti, que ¿cuánto nos batallamos las mujeres, no importando la edad, con la ansiedad? Ujú, ujú. Sentimos que no tenemos control de nuestro futuro. Imagínate, mientras más trauma, más ansiedad. Porque yo empecé realmente, me voy a abrir con Let's ustedes. go. Dale. Yo empecé a verdaderamente sentir ansiedad después de la muerte de mi madre. Ujú. O sea, antes de ahí yo no había experimentado tantas cosas malas, por decir Yeah. así. Entonces yo más o menos me reía de lo porvenir porque todo me había Un resultado chiste. bien siempre en mi Ajá. vida. Pero cuando yo veo, wait, las personas sí mueren y las cosas malas suceden. Y Ujú. después, en los siguientes 5 años, yo experimento lo que es perder un bebé, tener problemas hormonales, estar Ujú. enferma, tener un tumor en mi cabeza. Ahí sí yo dije, wait, hay cosas que temer. Así es. Y Betsabé fue así. Ella tenía cosas que podía temer. Sin embargo, sus hijos la veían como una mujer sin ansiedad. Porque ¿en quién estaba puesta su confianza? Hmm. En Jehová. Y yo me di cuenta, normalmente los niños, o sea, yo estoy estudiando educación y normalmente los niños se dan cuenta de la humanidad de los adultos cuando tienen 16 años, Mm, 17, o sea, wow, mis padres son adultos ujú. que cometen errores grandes Ya, a son esa edad. humanos. A mí me tocó darme cuenta a los 10 años, porque mis padres se divorciaron, mis padres cristianos, que eran pastores, se divorciaron y eso creó como un gran shift, fue un antes y un después en Ya. mi vida. Es Y eso mismo, algo malo puede algo pasar. malo O sea, puede pasar. la gente se puede La divorciar. gente se puede, y no importa que sean cristianos, porque tú Ujú. antes pensabas, eso Que le pasa a la gente exacto, a no los cristianos cristiana. nada malo le pasa. Nada malo, porque ese es como el cuento de hadas, ¿verdad? Ujú. Y a mí me tocó ver esa humanidad de los adultos a una edad muy temprana en varias áreas. Y mi ansiedad empezó a los 10 años. Mm. O sea, dependencia en medicamentos, temas con la comida, desórdenes alimenticios, que eso es muy, tú sabes, mi testimonio y yo soy muy abierta con eso, porque eso empieza a desatar
otras áreas Ujú. que cuando no se la entregamos a Dios, it just gets worse. Es como la ansiedad se describe como una espiral que se va apretando porque va desatando otras cosas. Mm. Y sí, la ansiedad es falta de fe, pero yo entendía que es la mujer virtuosa, es una mujer adulta que está casada, que tiene hijos, que ya tiene todo el mundo figured out, que ya tiene todo en orden, que ya no tiene problemas. O sea, que para yo ser la mujer de Proverbios 31, yo tengo que tener 31 años. O sea, esa era mi percepción. ¿Y tú crees que a los 31 años la gente sabe lo que está haciendo? Men, Spoiler alert. We don't know what we're doing. yo Ni tengo, los de 41 tampoco, ni los de 51 tampoco, ni los... yo tengo 25 y yo estoy como que, oh my God, what is We're just this? gonna start singing. Let's make this a singing podcast. Men, Guys, deberíamos. vote, escríbenos si ustedes creen que la próxima temporada que si lo tenemos, if it should be a musical. Yeah, please, Like we should. Hamilton. Like Hamilton, we Betsabe, should. Betsabe. Yeah, pero no, de verdad, como yo tenía esa percepción. ¿Por qué? Porque también tenemos que entender que hace 15 años en la iglesia había una falta de vulnerabilidad. Entonces, como una adolescente, yo no veía mujeres en el escenario que eran abiertas sobre sus luchas, y cuando se me presentaban las mujeres de la Biblia, era todo blanco y negro. Betsabé es mala, fulanita es buena, Perencejita es mala. O sea, pero cuando empecé a estudiar a estas mujeres a fondo, entendiendo que son mujeres y no personajes, y empecé en conversación contigo, con mi madre, a hablarlo y a ver las diferentes tonalidades que hay en las personas, dije, wow, esa misma mujer que se vestía de fortaleza y dignidad, la que vieron bañándose en un techo, vestida de dignidad, Yeah. que se ríe sin temor al futuro, la que perdió un bebé que no tenía, o sea, that could be, like, no que that could be me, pero el Dios de ella es mi Dios. O sea, yo puedo también reírme sin temor al futuro, no importando mi edad. Me tomó tiempo. O sea, yo empecé con mi tema de ansiedad a los 10 y fue a los 22 que pude finalmente cerrar hasta cierto punto con ese ciclo, aunque es una batalla constante, hay días y días, pero ya yo estoy en otra etapa, y es porque yo he venido a entender que no es solamente como hemos hablado del inicio. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y estamos por aquí leyendo estas mujeres y leyendo estos versículos y leyendo acerca de Dios. But we're not like digesting it, no estamos meditando en ello. Realmente. Yeah. Tercera generación hijo No de lo estamos pastores. conectando y trayendo a la vida. No estamos haciendo el clic interno. O sea, todo es externo, pero esa restauración interna que hay que hacerla. O sea, no esperemos a llegar a redoma para poner en orden todos los temas internos. Es desde hoy, que ya estamos a 2 semanas de redoma. Señor, muéstrame desde hoy qué es lo que yo tengo que traer a la mesa de mis temas internos. Y muéstrame que es mi responsabilidad traerlo a la mesa. Porque mire, lo que yo acabo de decir, Betsabé no tuvo la culpa, pero sí tuvo la responsabilidad. La palabra dice que tenemos que llevar nuestras cargas a Jesús. Jesús dice, tráeme a mí todas tus cargas. O sea, la responsabilidad de traer es mía. Jesús va a llevar mis cargas. Pero ojo, que la palabra no dice, yo te voy a visitar y te voy a quitar las cargas. No. Es tu responsabilidad traérmelo. Yo creo que eso es tan clave, Cami, porque nos tenemos que trabajar. Hay un mito dentro de la iglesia, por eso me gusta estudiar a estas mujeres y ver que 2 cosas pueden ser verdad. Tú puedes ser una mujer de fe con problemas de ansiedad. Tú puedes ser una mujer de fe que se está divorciando o que se divorció, que necesita ahora sanar esa herida. Tú puedes ser una mujer de fe, una pastora, y tener problemas de alimentación desordenadas. 2 things can be true.
Eso es un Cuando tú eres aguijón. una mujer de fe, tú no eres automáticamente perfecta. Y es tu responsabilidad reconocer tus cargas, Ujú. o sea, no esconderlas, no decir, ay, no, bueno, es que yo soy Betsabé, ahora yo soy la esposa del rey, entonces nadie puede saber que yo lucho con esto, nadie puede saber. Por eso a mí me gusta que hablemos de las fallas y de las faltas de David, porque él fue un rey y quizás tú eres una pastora. So, tenemos So, necesidades. yep. Yo siempre digo esto, yo soy hija de pastores, yo soy esposa de un pastor y yo soy una pastora. So, I know it from all angles. Yo sé que mis padres tuvieron carencias, faltas, son personas humanas. Mi esposo tiene carencias, faltas, es una persona humana. Yo tengo carencias, faltas, yo soy una persona humana. Pero todos hemos sido usados por Dios. Eso no me descalifica. Pero el ser usado por Dios, usada por Dios y tener buenos frutos tampoco me Excusa. exonera o me excusa no trabajar mis asuntos. Porque Ujú. si yo no los trabajo, Cami, los voy a transferir a mis hijos. Porque si yo no trabajo, yo también, una de las cosas más grandes que yo tengo, que es mi aguijón, que es algo que yo todavía lucho, y como tú dices, estoy en niveles diferentes Sí, porque me he trabajado. me he Y lo voy a trabajado. decir, yo voy a terapia. Yo tengo una terapeuta Ey, cristiana, yo voy a terapia somos y mi dos. terapeuta no me ve como Vanessa, la pastora perfecta. No, ella es la que me dice, tú estás media tostada. Esa no, mentira, ella no me dice que estoy tostada. Pero ella es la que sabe Ujú. que sí, que la muerte de mi mamá me dejó con muchas heridas, que las tengo que trabajar. ¿Sabe que por como, y yo me abro de esta manera porque yo quiero que otras mujeres se atrevan a abrirse? Ujú, ujú. Porque la sanidad no pasa cuando estamos tratando de ser perfectos, la sanidad pasa cuando podemos identificar nuestras cargas y llevarlas a Jesús. Así Ahora, es. ¿quién yo juzgo? Yo no juzgo a la mujer que tiene carencias, a la mujer que tiene heridas, a la mujer que está batallando. Yo juzgo a la mujer que rehúsa reconocer que ella no es perfecta. Yo juzgo más a los líderes dentro de la iglesia, ¿puedo ser honesta? Dale. Yo juzgo más a los líderes y los pastores que no van a la terapia que a los que sí van. Porque si yo estoy en la terapia, pero por lo menos yo reconozco que yo necesito terapia. Yo reconozco que por 5 años yo no podía contestar un teléfono porque a mí yo estaba dormida un día en el 2013 y me llamaron, y yo estaba dormida y me llamaron a decirme que mi mamá la iban a desconectar. Y yo después de ahí, cada vez que yo escuchaba, y era el vibrador, no era ni siquiera, Oh my cada vez que God. yo escuchaba el ting, 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 ustedes saben, el vibrador Ujú. de iPhone, me daban unos nervios y yo no los conectaba hasta que yo me los trabajé. Ahora, yo no puedo pasar esa ansiedad a mis hijos. No. Yo no quiero que mis hijos me vean con esas mismas luchas en 10 años. Yo no quiero, y ahora eso no me pasa. 10 años después, en el 2024, ya mi mamá tiene 10 años de fallecida. Ya yo no tengo ese mismo trigger, ese Ujú. mismo afecto, pero me lo he trabajado. Son muchas verdades, como diríamos en buen dominicano. Pero ¿sabes qué, Vane? Si no nos trabajamos, son tantos temas que tenemos que trabajarnos, porque, ¿verdad? Somos seres, espíritu, alma y cuerpo. Tenemos que Ujú, trabajar nuestro espíritu, nuestra vida espiritual, nuestra alma, nuestras emociones, nuestros cuerpos, porque hay carencias físicas complejos que lo ujú. hemos hablado. Miren, entre Vanessa y yo, es un libro, es una cátedra que podemos escribir, que si no la trabajamos, esas complejos, se los enseñamos a nuestras hijas, a nuestras amigas, a nuestras hermanas, Ujú, ujú. pero es interno, o sea, no tiene Y que es ver contigo subconsciente, y es tú lo transmites subconsciente. subconscientemente. O sea, yo hago esto sin darme cuenta porque mi mamá lo hace, porque Ujú, mi abuela lo hacía. Tantas cosas buenas como cosas malas. O sea, muchísimas. Yo, por ejemplo, yo me pongo el cabello de cierta forma porque mi mamá se lo pone de cierta forma. ujú, ujú, Pero de esa misma forma hay hábitos malos que yo me he dado cuenta. ¿Y ujú, por qué que yo hago eso? Ah, porque mi mamá lo hacía también. Y mi mamá me ha dicho, no, es que tú haces eso porque yo lo hacía. ujú. Y cuando
when we look back, cuando miramos hacia atrás, nos damos cuenta que son, no quiero decir maldiciones generacionales, porque no son maldiciones, son hábitos generacionales Ujú. que Son no nos, comportamientos aprendidos. comportamientos aprendidos que no nos pertenecen Ujú, y que, siendo honesta, do you want to teach that to your kids? ¿Tú le quieres ujú. enseñar eso a tus hijos? Te voy a dar un ejemplo perfecto. Mi mamá creció en un hogar, ella fue criada por una madre soltera. eh, Su papá no estaba ahí, muchas personas no saben, y yo lo comparto abiertamente porque, número uno, ya mi abuela fue al cielo, pero aún cuando mi abuela estaba aquí, mi mamá compartía su testimonio, mi abuela no tenía problema, pero mi abuela no era la esposa de mi abuelo, era una de las Mm, mujeres de mi abuelo, o sea, mi mamá y sus hermanos no eran los únicos hijos de mi abuelo. Entonces ellos no tenían mucho dinero, tenían mucha falta. Mi mamá creció a ser muy cerrada con el dinero, muy ujú, cheap, ujú, lo vamos a decir así. Y eso se convirtió en una de sus mejores calidades, porque ella era bien sabia con el dinero, ujú. pero a veces se pasaba. Ahora, como sus hijos, a veces yo veo en mí, en mis hermanos, que a veces nos estamos pasando también. Que a veces Innecesariamente. que a veces yo digo, ay no, déjame no comprar tanta comida, porque algo que yo noté cuando me casé con con mi esposo, es que cuando yo hago, digamos, una cena familiar, yo casi sirvo demasiado poco. Y yo decía, ay, es que así servía mi mamá. Mi mamá decía, una alita para cada persona. O sea, nadie podía comer de más porque ella servía poco. Ahora, ella servía Ujú. poco porque ella creció en un hogar donde faltaba comida. Yep. Y eso ella me lo pasó a mí subconscientemente, inconscientemente. Eso no fue lo peor de mi mamá, no quiero deshonrar a mi mamá. Mi mamá me dejó un legado excelente, hermoso, pero son comportamientos que yo tuve que decir, ah, sí, es verdad, yo puedo servir más. Yo tengo la capacidad de hacer las cosas diferentes. Yo estoy actuando en un comportamiento aprendido que ya no es necesario, que ya no me sirve. Y quiero Yep. dejar sentado, Cami, porque no quiero tampoco que vengan por mi vida, como quien dicen, the Ujú, come for my life, ujú, que digan, no, ella está diciendo que sin la terapia no se puede sanar. No, hay muchas diferentes maneras que nos podemos trabajar. Número uno, definitivamente con oración, definitivamente con la palabra, estudio bíblico. con estudio bíblico. Ujú, Cómo tú te trabajas, el Espíritu Santo te va a ir guiando. Porque no quiero decir tampoco, no, es que solamente, cuando yo digo que yo juzgo a las personas que no van a la terapia, quiero dejar lo dicho, no es porque la terapia te salva, nadie te puede salvar sino Jesús, nadie te puede guiar sino el Espíritu Santo. Estoy diciendo que hay personas que no han hecho el trabajo de buscar intencionalmente. intencionalmente cómo me puedo sanar. Ujú. Mi terapeuta ella es llena del Espíritu Santo. Ella me habla de acuerdo a las escrituras. Yes. Ella no, porque Camila conoce, ella no me aconseja usando vudú ni prácticas de nueva era, es con la palabra y es una forma de discipulado. Si Ujú, tú no tienes para un terapeuta, hazlo con tu pastor. Si tu ujú. pastor no tiene el tiempo, la disponibilidad, hazlo con un líder. Si no puedes con un líder, entonces sí, búscate un terapeuta que ama a Dios. El Espíritu Santo te va a ir guiando. Lo que yo quiero dejar sentado es que tú no puedes esperar sanar sin querer. Y eso es tan puntual, porque miren el ejemplo que tenemos en la historia. Rey David, un rey conforme y un hombre conforme al corazón de Dios. Dios usa gente. Dios usó al profeta Natán para confrontarlo. Ujú, ¿Fue solo que él ujú. se confrontó y se dio No. cuenta? No. Dios tuvo que sacar al profeta de donde estaba porque nadie se atrevía a decirle nada a David, porque estaban Ujú. viendo cómo él estaba, nadie quería decirle nada. Pero vino el profeta movido por el Espíritu Santo. Because God uses people. Dios usa a la gente. Por Yeah. eso somos el cuerpo de El hierro Cristo. afila el El hierro. hierro afila el hierro. Hay demasiados pastores, perdona que lo diga, pero yo soy hija de Dale. pastores y habían cosas que mis tíos y mis tías que no eran pastores le decían a mis papás que ellos necesitaban oír. Mira, había cosas que yo necesitaba que mis padres escucharan y yo iba a donde un tío, a donde una tía diciendo, mira, mis padres me tienen hasta acá, porque no siempre van a estar correctos.
Y ellos necesitaban, sin embargo, hay demasiados pastores. No, si el Señor quiere decirme algo, Él que me lo diga en privado, en mi cuarto, no lo vas a escuchar. No lo vas a escuchar. O quizás no tienes la inteligencia emocional En ese o las momento. herramientas Ujú. para poder descifrar lo que él te está tratando de decir. Hay Yep. cosas que personas me dicen, no solamente en la terapia, sino en el discipulado. La pastora Nina es alguien que me disipula, porque también yo digo que todo hombre y mujer de Dios necesita alguien que los disipula. Yo sí creo en la terapia, no estoy diciendo que 100% tú habla eso con el Espíritu Santo, pero yo en mi vida, lo que ha hecho la diferencia en mi vida es mi relación con Dios, personas que me mentorean Yep. y personas que me dan terapia. Yep. Para que vengamos de, ok, ella me está hablando de lo emocional y ella también es llena del Espíritu Santo, la pastora Nina me disipula, pero hay cosas que yo no tenía las herramientas para ponerla en acción hasta que alguien me enseñó cómo. Hay cosas que el Espíritu Santo sí me revela en mi Sí. cuarto. Me dice, por ejemplo, hace 2 o 3 años yo estaba sola en mi cuarto orando y el Espíritu Santo me dijo claramente, you need to slow down. Tiene que bajarle la velocidad. Ahora, yo no sabía cómo hacerlo prácticamente. Cuando esto me pasa es en el año 2020, que yo soy en ese momento una mujer que tiene un hijo de 13 meses, mellizas recién nacidas, un staff de 20, no sé cuántas personas en ese entonces, de más de 20 personas. Un ministerio que el Señor mismo está poniendo en mi corazón, Ujú. que fue Maven House. Y yo digo, ¿cómo, Señor? Yo voy a empezar un ministerio, empezar una empresa de publicación, voy a escribir mi próximo libro y voy a hacer y también voy a bajarle la velocidad. Ahora, yo llamé a mi tía Nina, le dije, yo creo que el Señor me está diciendo eso. Y ella me dice, ok, mira cómo tú lo vas a hacer. Tarararararara. Y ahí, porque tú conoces a Ujú. tu madre en un 2x3, tú tienes que cambiar tu mentalidad en esto. No es que tú lo vas a dejar, es que tú vas a cambiar tu mentalidad. Entonces, no es que tú vas a abandonar a tus hijos, sino que tú te vas a levantar más temprano, vas a trabajar de esta hora a esta hora. Y por medio de las conversaciones y el discipulado, ella transformó, porque ¿qué dice la palabra? Tenemos que transformarnos en nuestra mente. No te conformes a este mundo, sino que seas transformado Por la por la renovación. renovación de tu mente. Ujú. Yo tuve que renovar mi mente, porque sin renovar mi mente, sin transformar la manera en la cual yo pensaba de algunas cosas, yo no iba a poder subir de nivel. No, es que no hay forma. Y de verdad que eso tenemos que traerlo a memoria porque Dios usa gente. Y en el Nuevo Testamento, porque todo lo que estamos viendo es Antiguo Testamento, pero en el Ujú, Nuevo Testamento, ¿qué Jesús dejó? Discipulado, establecido. ujú, Es parte de la Gran Comisión, es parte del diseño, es lo que Pablo hizo con Timoteo, que Pablo fue el que más iglesias plantó y el que más viajó y el que más hizo. Pero nos cuesta tanto abrazarlo porque nos cuesta confiar. Pero yo, Camila, donde yo he visto más crecimiento en mi vida ha sido los últimos, desde la pandemia, que fue el año 2020. Ahí fue que yo empecé a acercarme más a ti y todo, que empezó ese discipulado constante en mi vida. Ahí es que yo he visto un despegar, porque ha habido una intencionalidad de esa restauración interna, que es ujú, looking in, porque ya yo estaba viendo en no solamente pensamos en virtud, en virtuous, y pensamos en inocencia, y pensamos en pureza solamente, pero como mujer, ujú. ¿cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo están mis emociones? Y hay veces que es difícil mirar hacia adentro y tenemos que darle a otra persona la lupa para que mire hacia adentro y darle el permiso de, can you help me look in? ¿Tú me puedes ayudar a mirar hacia Ujú, adentro? ¿Tú me ujú, puedes ayudar como yo sé que tú eres una persona llena del Espíritu Santo? ujú, ¿Tú puedes confrontarme a mí y ayudarme a verme hacia adentro? Porque me está costando. ujú. Y es totalmente bíblico. Yeah, because we all have blind spots, Puntos ciegos. puntos ciegos. No es que somos malos, es que tenemos puntos ciegos, es que yo puedo, y lo vemos en el matrimonio. Hay cosas, por ejemplo, ese mismo ejemplo que yo di, que como yo sirvo la comida, yo nunca me iba a dar cuenta. Nunca me iba a dar cuenta. Yo necesitaba a mi esposo, a alguien que ve con ojos diferentes.
que me confrontara. Y una pregunta, Vane, porque viendo esto, eso que yo te mencioné de que David, o sea, Betsabé era una de las muchas, Ujú. pero después de la pérdida del bebé, después de que él fue confrontado por el profeta Natán, él fue a consolarla, como que su perspectiva sobre Betsabé también cambió y empezó a verla como su mujer, como que, oh, yo me casé con esta mujer. Y Ujú. empezó a verla diferente. La importancia de que alguien nos confronte para cambiar nuestra perspectiva de nuestros matrimonios, relaciones amorosas. ¿Qué tan importante es tener personas que nos guíen en nuestros matrimonios, en nuestros noviazgos? Like, do you see that as key and importance? Como que tú le ves la importancia en eso. Absolutely. Yo creo que la palabra dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Mm, Entonces yo no lo veo solamente como, ok, yo tengo esta persona. Porque si yo tuviera solamente a una persona, entonces sería mi papá, que es mi pastor, y mi jefe, mi papá, entonces sería solamente mi papá. Pero hay cosas que mi papá no tiene la perspectiva que yo necesito. No estoy diciendo ahora que se rebelen en contra de sus pastores, pero escuchen, yo necesito una multitud de consejeros, porque algo que mi papá no me puede decir, por ejemplo, me puede aconsejar, pero no me puede decir de su experiencia, es, por ejemplo, cómo ser una mujer que agrada a su esposo, porque mi papá nunca ha sido una mujer que agrada a un esposo. Él ha tenido ujú, una esposa ejemplar, que fue mi madre, pero solamente me puede decir de esa perspectiva. mm. Ahora, si yo le pregunto, ¿y cómo lo hizo ella? ¿Qué me va a decir? Yo no sé. She Yo no just sé did cómo it. ella lo hizo, yo no Ajá. sé cómo ella lo soportó, yo no sé qué oraba ella. ¿Quién me puede decir eso? Una tía Nina. Ujú. ¿Y quién me puede decir cómo ser una hija de pastor? Mi papá tampoco me lo puede decir. Él puede decir lo que él quiere de mí, pero no me puede decir cómo uno lo hace. Entonces ahí yo tengo a una tía Nina o a otras personas de segunda generación. Entonces yo lo veo más como un board, Mm. como un, ¿cómo se dice board? Como, ay, sí, se me fue también la Com- palabra. como, como Un una junta de panel, una directores. junta de directores, Ujú. sí. Entonces yo tengo, cuando se trata de algo del matrimonio, yo tengo esta persona. Cuando se trata de algo, cuando yo necesito un milagro, una palabra, es Rudy Gracia que yo llamo. Cuando a mí me dicen que yo tengo una enfermedad o Óyeme. aun cuando yo iba mi esposo, siempre me decía, yo sé que tú no vas a poder dar a luz hasta que tú hables con tu papá. Porque si a mí me están llevando a un hospital, yo necesito que mi papá me diga que todo va a estar bien. Mm. That's his place on my board. Él es el de milagro, él es de fe. Cosa de mujeres, él no es el de cosas de mujeres. I'm Yo no sorry. puedo esperar eso de él. Ujú. Entonces yo tengo una multitud de consejeros. Ahora te voy a hacer una pregunta a ti, Cami. Yo quiero que tú nos hable un poquito, porque tú lo mencionaste. Yo soy una de las personas que te disipula a ti, Ujú. pero yo quiero que tú le digas a estas mujeres cómo nosotros establecimos ese tipo de relación, porque teníamos la relación de prima, de amiga, Sí, de hi, de jajaja, pero cómo tú fuiste la que empezó esa relación conmigo. sí. Y yo quiero dejar eso sentado porque quizás hay alguien que me diga, pero Vane, yo no tengo una junta yo no tengo a nadie que me disipule, yo no tengo a nadie que me hable de nada, yo no tengo ni uno. ¿Cómo es que tú tienes 5, 6? ¿Cómo es que tú te consigues a alguien que te Que te disipule? disipule. Bueno, primero, cuando uno le pide a Dios, Dios es el que está más interesado de que nosotros tengamos Amén. compañía. Ujú, Y si nosotros oramos, y nosotras oramos y le decimos, Señor, yo sé que hay propósito en el discipulado, mándame a alguien que me disipule, que me lidere, que me confronte, Dios lo va a mandar. ujú, Pero el que tenga ojo para ver, que vea, el que tenga oído para oír, que oiga. ujú, So we just have to pay attention y prestar atención. Me recuerdo que en el 2018 tú fuiste a Santo Domingo a predicar en una conferencia que mami tuvo y nosotras volvimos a conectar ahí después de muchos años. ujú, Intercambiamos contactos. Y pasaron años y en la pandemia, ¿verdad? Gloria a Dios por la ujú. pandemia.
yo estaba viviendo en casa de mis padres en ese momento y ustedes saben que ahí sucedieron muchas fricciones porque todo el mundo estaba Ujú. y sucedieron cosas Ya, una adulta bajo el techo de sus padres, sí, te había ido de la casa para la universidad, estaba de regreso. sí, habían unas tensiones porque eran muchos cambios, más temas míos Ujú. personales, emocionales muy pesados y yo sentía como una batalla interna y yo sentía que nadie me entendía. Porque como mis padres son pastores, yo siempre, nunca he querido exponerlos o hablar con gente de la iglesia como que tal vez no entendieran, Ujú. ¿verdad? Como que Ujú, no ujú. encontraba con quién abrirme. Mis hermanas no me entendían tampoco, o yo sentía que no me entendían porque eran más jóvenes que yo. Y yo estaba orando y le decía a Dios, estoy frustrada porque simplemente no siento que tengo con quién hablar. Y yo podía pensar, hablo con Dios y ya, pero ¿sabes qué? Somos mujeres y las mujeres necesitamos hablar. Y más Ujú. yo, que yo como que proceso las cosas Yeah. hablándolas. Así que, I mean, that's a real thing. Hay personas que ujú, son external processors, personas que procesan externamente sí. y personas que procesan Y internamente. yo proceso externamente Yo con las también. personas correctas. Ujú, Y me recuerdo que entre esa lloradera, el Espíritu Santo, porque esas son cosas del Espíritu Santo, ujú, me puso en mi corazón, escríbele a Vanessa. Y yo tenía una vergüenza porque ahí empieza el enemigo. Vanessa está ocupada. Vanessa tiene ujú. 3 bebés. O sea, 2 recién nacidos. Ella no tiene tiempo para ti. Y empezó el enemigo. Ella no tiene tiempo, ella no tiene tiempo. Y yo que soy tan penosa. Miren, Sí, ella es mm, la persona más penosa que yo conozco. sí, yo soy Sometimes muy I'm like, penosa. okay, relax. Y no, y yo he mejorado porque antes yo era más penosa y no me atrevía y no me atrevía, pero era tanto, tú tienes 2 opciones, o tú dejas que te consuma el dolor o que te consuma la pena. Hmm, Y yo le tiré un mensaje a that's Van a y le word. dije, mira, si tú puedes hablar conmigo, que yo qué sé, señores, Vanessa me dijo, te llamo en 30 minutos y me llamó y yo me tranqué en el baño de mi habitación porque no quería que nadie escuchara y la casa, ¿verdad? Todo el mundo. Y en 30 minutos yo le dije a Vanessa, me siento así, así, asá. Fui muy vulnerable. Nosotros no teníamos una relación súper cercana ni nada, pero yo fui vulnerable, sin miedo, sin tabú, confiando y sabiendo que ella tiene una relación personal con el Espíritu Santo que ha dado fruto. O sea, yo no conocía el testimonio completo de Vane, ni mucho menos, pero yo decía, ella tiene fruto, I'm gonna trust in God. Yo voy a confiar en Dios. Yeah. Pero algo que hizo la diferencia, Cami, y I applaud you for this. Esto, I'm proud of you. Estoy orgullosa de ti por esto. Es que tú buscaste tu propia sanidad. O sea, ella no dijo, Señor, entonces si Vane quiere, ella me llama. Ni siquiera después de esa primera No, conversación, yo le porque seguí ese día escribiendo. hablamos yo no sé cuántas horas. Sí. Hablamos por horas y horas y no fue, ok, entonces si ella quiere chequearme, si ella quiere mandarme un mensaje, Cami nunca me puso a mí la carga de que yo tengo que leerle la mente y decir, tú estás bien, tú estás bien, tú estás bien. A veces el Espíritu Santo me pone en mi corazón, Cami, ¿qué está pasando? Que estoy orando por ti, yo no sé por qué. A veces, pero ella sabe que como es la responsabilidad de ella buscar su propia sanidad. Yo siempre hablo del paralítico en Juan 5, Ujú. que la palabra dice que Jesús fue a donde el paralítico y le dice, ¿quieres ser sano? Y la respuesta del paralítico fue, no hay nadie que me mete al agua. Y tú sabes cuántas personas están, yo no me puedo Ay, sanar porque mi líder no me llama, ay, porque el sí. pastor es muy ocupado, porque yo fui a un grupo una vez y no me volvieron a llamar. ¿Y tú llamaste? Tú lo buscaste. Porque Cami me llamó a mí. Yo tenía, como ella dijo, en el 2020, yo tenía 3 hijos pequeños y yo sí hice el tiempo para hablarle Oh, cuando ya. ella me buscaba, pero yo no estaba pensando constantemente en el bienestar de Cami. Yo la amo, Sí. pero eso no puede ser mi número uno responsabilidad porque al mismo tiempo yo estaba llamando a Nina. It was a chain. Sí, Yo estaba llamando a señores. la tía Nina llamando a no sé quién y Cami llamándome a mí porque tú tienes que buscar. tú- y al mismo tiempo, Vane, que yo estaba buscándote a ti, yo estaba estudiando sobre el Nuevo Testamento, preparando las clases de Let's Bible, y yo estaba estudiando mucho sobre la relación de Juan con Jesús. Y Mm, yo veía la cercanía que había entre ellos. Y Jesús a todos sus discípulos les decía, ven y sígueme. ujú, Y yo veía que él le daba esa primera inducción, como tú que me dijiste, aquí está mi número, en el ujú. 2018, pero los discípulos le caían atrás a Jesús. Yeah. O sea, ellos eran los que le caían atrás y Jesús tenía
72 discípulos, 12 apóstoles, 3 cercanos, 3 íntimos, pero uno a quien él amó. Y yo decía, I want to be close to Vane. O sea, yo quiero ser cercana a Vane porque eso que ella tiene, yo quiero tenerlo. Lo que sea que ella tiene, no sé, esa fe que ella tiene medio loca, el carisma que ella tiene, la proactividad. I want it, so I'm going to get close. Like, yo me voy a acercar para tenerlo. Y los discípulos dejaban todo, y no estoy diciendo de una forma rara, Rara, como tienen que no, dejar todo, no. pero ellos sacaban el tiempo. Eran intencionales. Sacaban el tiempo y eran intencionales Ujú. en seguir a Jesús. Si tú quieres un mentor, si tú quieres ser discipulado, si tú estás buscando a alguien que te va a buscar todos los días, entonces no debería de ser la persona que te está discipulando, porque claramente esa persona no tiene nada más que hacer que llamar a todos sus discípulos, Tú quieres una persona que está logrando cosas, que está haciendo cosas, entonces Ujú. ayúdalos. Muchas veces ellos quieren, yo quería invertir en la vida de Camila, yo Oh, la amo, sí. I love you, pero ella me busca. No quiere decir que ella va a ser la única, o si yo le hubiese dicho, no, I'm busy, I'm busy. Ok, no, yo sacaba el tiempo, pero yo dejo esto sentado porque hay muchas personas en la iglesia, ay, no, no estoy siendo discipulada porque nadie me quiere discipular, pero no han llamado a nadie. Yep. No han buscado, Hay no, que no han ser proactivo. intentado. ¿Y saben qué? Yo sabía, o sea, me da tanto gozo de poder ser de bendición en la vida de Vane, ayudar con los niños. Yo amo también, o sea, Rico. Ellos son mi segunda familia, for sure. Pero la que es más bendecida aquí soy yo. El discipulado es una bendición en mi vida. Pero sí, pero Vane es tu líder, so that's good for her, eso es bueno para ella. Soy yo la que es bendecida al final. Esto es algo que es de bendición para mí, porque así lo enseña la Biblia. Porque Jesús dijo, todos tienen que ir y hacer discípulos. Yo no puedo hacer algo, yo no puedo hacer discípulos si yo no estoy siendo discipulado. Ujú. Y si todo está en la orden correcta, porque ahora pensando en eso, mira, Cami viene a mi casa, a veces simplemente estamos cuidando a mis hijos, porque a veces yo no puedo salir. Yo soy una mujer con 4 hijos Yep. pequeños. O sea, yo no puedo. Cami, ¿quieres venir a tomarte un cafecito conmigo para que yo chequee si todo lo que hablamos la última vez? Lo hacemos muy difícil. Ella viene a mi casa y ella sabe que yo voy a estar llenando un jugo y hablándole. Yo voy a estar cambiando un pamper y mira, no, Cami, esto es lo que tú vas a hacer. Mientras que yo cambie pamper, mientras que yo estoy Yep. moviendo a Nova para dormirla. Y al mismo tiempo, si todo está en el orden correcto, entonces el tiempo que yo tengo para servir no es sirviendo a Cami, porque ella viene a donde mí para ser discipulada y yo voy a donde las personas que me discipulan a mí, que es la pastora Lily, la pastora Nina, mi papá, y yo tengo que hacer eso con ellos. Entonces a veces pensamos que, digamos, la Vanessa me tiene que buscar, me tiene que invitar a café, me tiene que llamar, cuando Vanessa no puede, porque Vanessa tiene que buscar su discipulado. Yo tengo que ir a la casa de mi papá, yo tengo que hacer mandados con mi papá, Ujú. porque mi papá también está, he's busy. So, cuando yo quiero pasar tiempo con mi papá y yo quiero preguntarle todas las preguntas del Viejo Testamento que yo tengo o whatever, entonces yo le digo, hey, yo te voy a llevar a cenar. Yo voy a ir contigo a uno de tus viajes. Y en esos viajes, entre el avión y entre lo que sea, entonces yo voy a ser discipulada. O sea, es el discípulo Que que busca. busca ser Sí. discipulado, porque no es tu culpa que te hirieron, pero sí es tu responsabilidad Ujú. arreglar y poner en orden todo en tu vida, arreglar y poner en orden todas tus emociones para que como Betsabe, ya aterrizando, para que como Yep. Betsabe, el legado que tú dejes sea un legado de virtud. Completo, lleno, sostenible. Y honestamente, de esa yo lo puedo decir. Yo tenía una percepción tan dañada por diferentes cosas que yo vi sobre lo que era el matrimonio y la maternidad y cosas así, simplemente por la generación en la que estamos viviendo de Ujú. feminismo, que el discipulado que yo he recibido tanto por parte de mi madre, pero también por parte de Vane, me han ayudado a reconstruir para yo poder ser una mujer virtuosa. ¿Y quién es que Ujú. las ha utilizado a ella para hacer eso en mi vida? Dios. Ujú. Entonces, qué como mujeres tenemos que reconstruir para poder ser mujeres virtuosas, para poder dejar legados de virtud?
¿Quién es que Dios quiere usar en tu vida, mujer, para reconstruir, para restaurar diferentes áreas? Puede ser un profeta Natán, Ujú. puede ser un líder, puede ser un sistema, puede ser un ministerio, puede ser simplemente tú tomar un tiempo a solas en la presencia de Dios. Pero hay que permitir, Señor, restaura lo que tú tengas que restaurar en mí, porque yo necesito, no es que yo quiero, yo necesito ser esa mujer virtuosa que deja un legado de virtud que alcanza a sus generaciones y que esas generaciones, como Salomón, son generaciones de influencia para todo el mundo. Ujú. Una de las cosas que yo hago en Maven House, shout out to Maven House, es que tenemos discipulado y mentoría en grupo todas las semanas. Así que si estás buscando, si tú dices, no hay nadie que me disipule, número uno, ore. Como dijo Ore. Camila, ora porque el Señor te va a resaltar personas en tu vida que tú puedes simplemente invitarlo a un café, decir, Ujú. puedo pasar a ayudarte con los niños un día y entre vivir la vida y la palabra dice que Jesús comía con sus discípulos, iba Yeah. caminando y ellos iban caminando con él. O sea, ve con ellos a Walmart, a Publix, Ujú. ayúdalo y el Señor te va a mandar las personas clave, pero una de esas personas, si tú quieres que sea yo por medio de Maven House, esa es una de las razones por la cual fundamos a Maven House. Es un lugar donde Ujú. discipulamos a las mujeres y hablamos de cosas de la vida cotidiana, de la vida real. Y no solamente yo estoy en Maven House, sino que tenemos otras mujeres de Dios como Camila, como la pastora de Yanira de Chile, como la pastora Nina, como la pastora Lily, personas que me disipulan a mí, dan cursos y dan eventos en Maven House. Así que si quieres ser parte, te puedes unir en becomeamaven.com. Y como dije, tenemos oraciones y discipulados en vivo todas las semanas. Durante todo el mes de abril vamos a tener un grupo digital, como dije al principio, todos los jueves con Camila Arias. Así que si quieres conocer un poquito más de la historia, de aprender un poquito más de Camila, lo puedes hacer los jueves a las 8 p.m. todos los jueves en abril. Únete a Maven House por medio del enlace que van a poner abajo y nos vemos en el episodio número 4.